Hola gente, ¿cómo le va? Yo pues soy Gregory Kidrowski, bienvenido a mi canal de YouTube, Teología 101. Vea, este video es un poco fuera de serie, es solo un estudio que saqué mi pastor en la iglesia, bueno, el pastor de la clase hispana de la iglesia donde estoy asistiendo, me pidió el favor, pues me dio la oportunidad, la bendición de hablar con su clase. Entonces el domingo pasado yo prediqué en la clase hispana de la iglesia en donde estoy asistiendo. Y entonces, como por una semana, como que él está yendo por el libro de Hechos, entonces yo saqué el siguiente pasaje, estaba estudiándolo y saqué algunas notas. Entonces tengo algunas notas. No pude predicar todo lo que saqué de los estudios y todo, porque obviamente no tenía tanto tiempo. Si quiere escuchar el mensaje, el sermón del domingo, pues el vínculo está abajo. Pero lo que quisiera es compartir con ustedes lo que es el estudio que saqué de Hechos 21, más o menos del 17 en adelante, que tiene que ver con Jacobo. Y Jacobo el menosprecio, porque creo que, bueno, mucho, ¿ok? Porque vea, en este pasaje vemos algunos como buenos principios, digamos, es un buen pasaje como para repasar algunos principios, repasar algunas doctrinas, comparar la escritura con la escritura y ver varias cosas buenas. Pero además, creo que podemos ver una buena amonestación en Jacobo, porque esto, pues el mensaje, lo que Dios me habló a través de este pasaje, tiene que ver con Jacobo y su menosprecio de la palabra de Dios, su menosprecio de la revelación que Dios dio a nosotros a través del apóstol Pablo. Entonces, obviamente este capítulo, todo el resto del libro de Hechos tiene que ver con Pablo, su encarcelación en Jerusalén, su viaje a Roma, su encarcelación en Roma, pero quisiera todos simplemente sacar un poco acerca de este hombre Jacobo, porque hay una buena lección aquí. Y creo que eso es una lección muy importante, pues, para nosotros que estamos viviendo en nuestros tiempos, esos tiempos de los últimos días, los tiempos de apostasía, cuando la mayoría de los cristianos se apartaron, ya se apartó de lo que es la verdad de la palabra de Dios y la sana doctrina y no les importa. Entonces, vea, este va a ser un video medio largo y es mi estudio. Este es mi canal de YouTube y yo puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, si usted quiere escuchar esta charla en pedazos está bien. No voy a recortarlo para subir varios videos. No es una serie, es simplemente unos pensamientos que se me salieron de un pasaje en la escritura. ¿Ok? Entonces quisiera hablar de Jacob un poco, ¿ok? Y el mensaje de todo esto, voy a dárselo y luego al final vamos a retomar este tema. Um, Todo esto tiene que ver con apegarse a la Biblia, ¿ok? Hermanos, apegarse a la Biblia. Dios nos ha dado en la Biblia la revelación y no es solo una revelación. Sería genial con una revelación, pero piense en lo que usted tiene en la Biblia. En la Biblia usted tiene la autorrevelación de Dios. O sea, Dios quería que nosotros lo conociéramos. Y como Isaías 55 dice que sus pensamientos son más altos que nosotros, que sus caminos son más altos que los nuestros, como el cielo más alto que la tierra, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios? No podemos conocer a Dios si Él no se revela. Se reveló. La autorrevelación de nuestro Dios es la escritura. ¿Ok? Entonces tenemos la revelación general de la creación, de la conciencia, pero tenemos la revelación especial, la autorrevelación de Dios, la revelación de sí mismo, de su carácter, de sus caminos, de cómo es, de lo que quiere. En la Biblia, apéguese a la Biblia, hermano, apéguese a la Biblia, porque sabe, si no nos apegamos a la Biblia, vea, Dios nos dejará. Ok, no quiero decir que podemos perder la salvación. No me malentienda. Ok, no todas mis palabras. Lo que quiero decir es que si nosotros queremos andar conforme a nuestro propio parecer, Dios nos lo permitirá.
Si usted quiere ser necio, sea necio, ¿ok? Dios lo va a permitir. Claro, lo va a disciplinar. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo, porque vea, quiero decirles, ok, y ustedes lo saben, son los que tienen que fijarse alrededor los domingos, ok, tristemente. Así vive la gran mayoría de los cristianos hoy en día, los creyentes, los que dicen que creen en Cristo Jesús, los que dicen que siguen al Señor Jesucristo. Están lejos de Dios, están lejos de la Escritura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las iglesias hoy en día están también lejos de la Escritura y por lo tanto lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pastores hoy en día están lejos de la Escritura y entonces lejos de Dios. Entonces ahí estamos. Estamos viviendo en estos tiempos de apostasía. Y es como un río, este corriente de mala doctrina, de mala conducta, de mala influencia nos lleva río abajo. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo para nadar para arriba. ¿Ok? Hacer el esfuerzo para acercarnos a Dios a través de la Biblia. Ok, entonces solo para enfocarnos, hagamos un ejercicio mental. Ok, una pregunta. Solo para enfocarnos en este asunto para que usted entienda más o menos de dónde estoy viniendo con estas ideas. Supongamos que nosotros queremos empezar una iglesia, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Si queremos empezar una iglesia, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo esencial? O sea, ¿cuál es aquella cosa o aquellas cosas que si no las tenemos, no podemos empezar una iglesia? ¿Ok? ¿Qué es lo esencial según la Biblia? ¿Ok? Y supongamos que nos falten recursos, o sea, no tenemos muchos recursos, no tenemos recursos, o sea, no tenemos nada, pero queremos empezar una iglesia. ¿Ok? No tenemos, digamos, no tenemos un edificio. Podríamos reunirnos como una iglesia sin edificio. Pues por supuesto, ¿ok? Si el clima está bien, podemos reunirnos en el parque, ¿ok? Podemos reunirnos en las casas. No necesitamos edificio. ¿Ok? ¿Qué tal si no tenemos músicos? ¿Ok? Ni músicos, ni instrumentos, ni himnarios, ni nada para la música. ¿Ok? Con todo el despelote de la música que han hecho en estos días en las iglesias, yo diría amén. Amén. Pero ¿podríamos tener una iglesia sin músico? Sin músicos, sin música, sin cantos. Pues por supuesto, por supuesto. Ok, no tenemos clases para los niños, no tenemos dinero para las ofrendas, no tenemos comida para la gente. ¿Podríamos reunirnos como una iglesia? Por supuesto. Entonces, hermanos, ¿qué es esa cosa que es esencial para una iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos? Sobre todo, que sin aquello no podríamos reunirnos como una iglesia bíblica. ¿Cuál es? ¿Qué necesitamos? Obviamente gente, ¿ok? Pero ahí está usted, aquí estoy yo. Estamos hablando nosotros, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues la Biblia. La Biblia. Vea, 1 Corintios 14:26, ¿ok? Este es, por supuesto, el capítulo que Dios nos da para entender las lenguas, ¿ok? Dios está regañando a los corintios carnales en cuanto a su mala interpretación de las lenguas bíblicas, ¿ok? Y Pablo dice en medio de este capítulo que hay, pues, hermanos, cuando os reunís, ¿ok? Hermanos, cuando los hermanos se reúnen. Es una iglesia local en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, salmo, para arriba, salmo que tiene doctrina, que tiene lengua, que tiene revelación, que tiene interpretación. Pablo dice, cuando os reunís, hágase todo para qué. Para entretenimiento, con cantos, para Cristo. No, hágase todo para edificación. Hermanos, el propósito de la iglesia de Dios en nuestra época no es, es que Dios
dio la estructura de la iglesia local para un propósito muy específico en el Nuevo Testamento. Y es el propósito de edificar a los santos. La iglesia existe según el propósito de Dios, ¿ok? No el propósito de los hombres. Dios lo estableció todo para edificar a los santos. Nos reunimos una vez a la semana, muy a menudo los domingos en la mañana. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios y crecer en Cristo. ¿Por qué? Vea, otro pasaje, Efesios, libro de Efesios, capítulo 4. Vea, la gran comisión, según el apóstol Pablo, él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, son misioneros, a otros profetas, son predicadores, a otros evangelistas, están ausentes de nuestras iglesias. ¿Quién quiere evangelizar? Otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Ok, tenemos los líderes en la estructura de una iglesia local. Cuando nos reunimos, ahí están ellos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Nosotros, perfeccionarnos, para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio. Y haciendo la obra del ministerio todos nosotros los santos, ahí la edificación del cuerpo de Cristo suceda. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y vea lo que dice, continuando aquí arriba, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dios nos quiere perfeccionar para que lleguemos a ser como el varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Es Cristo Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres y para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Ahí está, edificación, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ok? Cristo. ¿Para qué? Para recibir edificación en amor. Entonces, para empezar una iglesia solo necesitamos la Biblia porque el propósito de la iglesia local es edificar a los santos. ¿Qué tal si empezamos una iglesia, no tenemos cantos, nos reunimos en una casa de aquí para allá, como sea, o afuera si el clima está bien, y con todo lo que hacemos es enseñar la Biblia y buscar cómo podemos aplicarla? Sería genial. Si alguien hace como una ofrenda, si alguien ofrenda un dinero, entonces podemos invertir en misiones. Edificación. Psh, ¿qué idea más rara? Ok, si queremos ser perfeccionados, si queremos edificarnos, ser perfeccionados, crecer en Cristo Jesús, ¿cómo lo podemos hacer? Obviamente, según de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, según la Biblia, nos perfeccionamos por medio de la Biblia, aprender la Biblia, hacer lo que ella nos dice. Si no tuviéramos nada más que la Biblia, ¿podríamos empezar una iglesia? Sí, claro, y creo que en estos días, con toda la pachanga y el desorden y despelote que han hecho de las iglesias los domingos, si solo fuera Biblia, sin música, sin nada, Biblia, creo que sería una buena iglesia, una muy buena iglesia. ¿Ok? Porque piénselo. ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos gastamos en lo que no es esencial en una iglesia local? Música, edificio, mantenimiento, infraestructura, equipo de sonido, computadoras. Es increíble. Pero ¿cuánto tiempo pasamos? O sea, los miembros de la iglesia, ¿cuánto tiempo pasamos? ¿Cuánto esfuerzo hacemos para conocer a Dios por medio de la Escritura? Para que podamos hacerlo conocido luego, predicando la Escritura, evangelizando a los inconversos, edificando a los santos, ¿ok? El pasaje que me tocó el domingo pasado fue Hechos 21 del 17 en adelante, ¿ok? Pero justo antes en Hechos 20.
solo para ver este asunto otra vez, ¿ok? Es que está por todos lados. Yo no sé por qué la Biblia, o la gente no puede verlo. Es que no lee la Biblia, no lee la Biblia. Ok, Pablo, después de pasar su tiempo en Éfeso y tuvo que salir de Éfeso, ustedes saben, en Hechos 19, por todo ese alboroto con Demetrio, con los plateros y su problema con Pablo. Pablo sale, pasa por Macedonia, Acaya y luego está regresando. Ahora quiere ir, ok, eso es Hechos 20, quiere ir a Jerusalén. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso porque no quiere pasar más tiempo allá. No, es que no tiene tiempo, quiere estar en Jerusalén. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quiere llegar a Jerusalén conforme a su corazón. Romanos 9 del 1 a 3. Pablo quiere a los judíos, quiere verlos salvos. Entonces él sabe que Pentecostés es una de las tres fiestas en la vida de un judío, un varón judío, que el varón tiene que subir a Jerusalén. Entonces él sabe, es un evento en Jerusalén en donde va a haber miles, pero miles de judíos y él quiere ir allá y predicarles al aire libre, ¿ok? Entonces no puede pasar por Éfeso porque no quiere detenerse allá y él sabe que ama tanto a los hermanos en Éfeso y va a querer pasar tiempo con ellos. Entonces pasa de largo a Éfeso, pero enviando desde Mileto, es como una ciudad vecina, manda a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces él dice, ahora yo quiero reunirme con los líderes de la iglesia en Éfeso. Entonces los llama y tiene su reunión ahí en Mileto. ¿Qué es lo que él dice? Ok, mucho, pero dice en el versículo 20, ok, Hechos 20, 20. No, 20, 22, 22. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Quiere estar allá para evangelizar durante Pentecostés. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces Pablo va rumbo a Jerusalén. Y él sabe que algo va a pasar. Le va a ir mal. No sabe qué, pero sí, algo va a pasar. Entonces, al final de este capítulo, en el versículo 36, Hechos 20 y 36, cuando hubo dicho estas cosas a estos líderes, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo, le besaban, que les duele, doliéndose ¿cómo? ¿Y qué? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Entonces Pablo dice, hey, ustedes no me van a ver más. Este es mi último mensaje. Que se reúne a los, piense. Imagínense lo que está pasando. Éfeso es una de las iglesias más importantes en el Nuevo Testamento, que no solo se menciona varias veces en el libro de Hechos, también tiene una epístola de Pablo a los Efesios. Y también se menciona en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 con las 7 iglesias. La primera iglesia es la de Éfeso. Entonces, ¿cuáles son en Hechos 20? Ok, aquí en Hechos 20. ¿Cuáles son las últimas instrucciones del apóstol Pablo para los líderes de una de las iglesias más importantes en el Nuevo Testamento? Él acaba de decirles, me voy para Jerusalén, no sé lo que va a pasar, pero yo sé que no nos vamos a ver otra vez. Esa es la última vez que voy a hablarles. ¿Qué es lo que dice a los líderes de una de las iglesias más importantes, una de las iglesias modernas para nosotros, como un ejemplo para nosotros que seguir? ¿Qué es lo que dice? Compre un buen edificio, ¿ok? Que tiene parqueo amplio, ¿verdad? No, tiene que invertir en un buen equipo de sonido, ¿ok? Y oren para que Dios le dé buenos músicos, porque, ¿qué podemos hacer sin la música? Compre ropa de última moda para lucirse frente a la gente, para caerle bien. En todos los juegos, ¿ok? Toda la chatarra que nosotros echamos ahí. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Versículo 32. ¿Qué es lo que Pablo dice a los líderes? Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Este es el mensaje de Pablo. Yo quiero entregarlos a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra
que tiene, fíjese en esto, la palabra de la gracia de Dios, la palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ok, la palabra, o sea, la palabra de Dios es lo que nos edifica, es lo que nos sobreedifica, para que podamos recibir, sobreedificaros, recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Es la palabra, es la Biblia, es la Escritura, es lo más importante, es lo esencial. Pero ¿quién? Hoy día, ¿quién? ¿Quién quiere invertir sus recursos, dinero, esfuerzo, tiempo en ser un estudiante de la Biblia? ¿Ve? Entonces, más bien, estamos hablando de dos palabras, ¿ok? Son dos buenas palabras muy expresivas en español. Menospreciar y despreciar. Menospreciar quiere decir tener a alguien o algo en menos de lo que merece. O sea, me importa menos de lo que merece. Y este es un problema, pero es un problema contra el cual luchamos todos los días, ¿ok? Menospreciamos las cosas de Dios porque hay cosas que nos distraen en el mundo. Yo entiendo ese menosprecio. Luchamos contra el menosprecio. Es natural, ¿ok? Pero si no nos corregimos, si no hay como un momento cuando decimos, uy, ando mal, ¿ok? En ese menosprecio. El menosprecio nos lleva al desprecio. El desprecio quiere decir no apreciar. O sea, si el menospreciar es si el menospreciar es me importa menos de lo que merece. Despreciar es no me importa nada. ¿Ok? No me importa nada. Entonces el primer paso es el menosprecio. Es como apartarse un poco del lugar en donde debe estar. Entonces, si menospreciamos la Escritura, si menospreciamos la palabra que Dios nos dio, la revelación que Dios nos dio de sí mismo, si no nos corregimos, llegaremos pronto a despreciarla. Porque hay muy poco trecho entre lo que es, no me importa la Biblia como debe, como merece, y simplemente decir, no me importa la Biblia. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos si la Biblia nos importa? Pues, ok. Por ejemplo, menospreciamos la Biblia cuando decimos que la creemos, pero no hacemos lo que ella dice. Oh, sí, yo soy cristiano, yo soy discípulo, yo soy creyente en la Biblia. Pero usted no lo hace. No hace lo que ella dice. Como el pastor, como el líder de una iglesia, pues que dice que cree la Biblia, pero siempre anda con pelo largo. ¿Puede andar con pelo largo? Obvio. Tiene toda la libertad de hacerlo. Un hombre, pelo largo, hágalo como quiera. Pero si usted dice que cree la Biblia, ha leído 1 Corintios 11, va a saber lo que cree ahí en la cabeza. No sé. Es menospreciar la palabra de Dios, ¿ok? Menospreciamos cuando decimos y no hacemos. Despreciamos la Biblia cuando simplemente no la leemos, cuando no la estudiamos, cuando simplemente no nos importa nada. Y el desprecio de la Escritura termina en la incredulidad, porque si usted realmente, si realmente creyera la Biblia, si ella le importaba, pasaría tiempo aprendiéndola y aplicándola en su vida. O sea, la incredulidad, ¿ok? El menosprecio, el desprecio, la incredulidad. Después de la incredulidad, ¿qué tiene? Apostasía, porque ya se apartó de la verdad, ya se apartó de la Escritura. Y la apostasía termina en ¿qué? La rebelión, la idolatría de uno mismo, de sí mismo. Usted maneja su vida. Usted es el Dios de su vida. Usted es el Señor de su vida. No la palabra de Dios que tiene autoridad absoluta, pero usted no quiere reconocerla. Porque menosprecia la Biblia, desprecia la Biblia, y esto lo ha llevado a la apostasía, la rebelión y la idolatría. Entonces aquí está la pregunta. Entonces, vea, todo esto solo para presentar la idea de este capítulo, porque en Hechos capítulo 21, versículo 17, Pablo ya llegó a Jerusalén, ¿ok? Y cuando llegamos a Jerusalén, Lucas está escribiendo acerca de Pablo y el equipito de él. Los hermanos no se recibieron con gozo. ¿Qué dicha?
al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¡Jacobo! Este es el hombre del cual quiero hablar, Jacobo. ¿Ok? Jacobo es el hermano de Jesús, como el medio hermano de Jesús. ¿Ok? No es Jacobo apóstol, hermano de Juan. No, Jacobo apóstol murió en Hechos 12. Entonces él dice, día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces tiene los líderes de la iglesia en Jerusalén, tiene el pastor Jacobo y su equipo de líderes, los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó Pablo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Qué dicha? Entonces Pablo está diciendo, vea todo lo que Dios está haciendo, y cuando ellos lo oyeron acerca de, fíjese. Había hecho lo que Dios había hecho entre, ¿de quiénes está hablando? Gentiles. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Gloria a Dios. Y le dijeron, ya veis, hermano, cuántos millares de judíos. Pablo está hablando de gentiles. Ellos quieren hablar de judíos. Ellos cambiaron el tema. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Son creyentes. Los vamos a ver en el cielo. Y todos son celosos por la ley. Ahí está. Y aún, siguiendo el siguiente pasaje, página, Hechos 21, hablando de estos judíos creyentes celosos por la ley, dice, pero se les ha informado, Pablo, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que, vea esto, que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Bueno, ya vemos lo que está pasando. Entonces, esto debería parecernos un poco familiar, porque lo hemos visto antes en el libro de Hechos, en donde hemos visto como un desacuerdo entre Pablo y la gente de Jerusalén en cuanto a la circuncisión y observar las costumbres de los judíos, o sea, los mandamientos de la ley de Moisés. En donde Hechos 15. En Hechos 15, vea, en Hechos 15 todo este problema, eso es 8 años antes, entre Hechos 15, Hechos 21, estamos hablando de más o menos 8 años. Todo este asunto, todo este problema en la iglesia de Jacobo, esta iglesia de Jerusalén, entonces ya se trató, Hechos 15, entonces ya se resolvió, pero no, ellos quieren ya retomar el asunto. Entonces, veamos lo que dice Hechos capítulo 15. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, obviamente Judea es la región, Jerusalén es la ciudad de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces están hablando de la circuncisión. Llegaron a Antioquía, en donde Pablo está enseñando, Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, eso es un alboroto ahí, eso es una buena discusión. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces el asunto era tan grave que Pablo dice, no. Ustedes vinieron de Jerusalén, de Judea, a mi iglesia en Antioquía y están enseñando todo esto y no estoy de acuerdo, circuncidar y no. Vamos a ir a su casa y tratar de este asunto con sus pastores, con sus líderes. Listo, listo, no hay ningún problema, ellos lo hacen. Suben a Jerusalén, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, acercarme un poco más para verlo. Pasaron por Fenicia, Samaria y contando la conversión de los gentiles, como en Hechos 21, causaban gran gozo, como en Hechos 21, a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Es la misma iglesia de Jacobo que vimos en Hechos 21, solo 8 años antes. Y los apóstoles y los ancianos, entonces, no solo los ancianos, es que no vimos a los apóstoles allá en Hechos 21, ellos ya se fueron, no se reunieron, pero los ancianos, aquí están con los apóstoles, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero fíjese, algunos
de la secta de los fariseos. Los fariseos, los enemigos de Jesús durante los evangelios, los fariseos están causando problemas otra vez. Los fariseos que habían creído. Estos fariseos son cristianos. Estos fariseos habían creído. Estos fariseos son nuestros hermanos en Cristo y los vamos a ver en el cielo. Ellos se levantaron diciendo, es necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, es no poder. Es necesario, no pueden ser salvos. ¿Ok? Él dice, o ellos dicen, es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Son dos cosas, circuncisión, ¿ok? Y obediencia a la ley de Moisés. Ahora, son las mismas dos cosas que vimos en Hechos 21:21. ¿Ok? Circuncisión y guardar las costumbres de los judíos. Luego vamos a ver en el pasaje que tiene que ver con guardar los mandamientos. Guardar la ley de Moisés, lo mismo, 8 años después. Pero este asunto, toda esta cuestión, ya se resolvió aquí en Hechos 15. ¿Ok? Y entiendo lo que está pasando aquí en Hechos 15, porque muchos dicen que ahí está mucho legalismo. No, no tiene que ver con el legalismo, ¿ok? No seamos tan superficiales. Vea, ¿qué es lo que pasa? Pablo se convirtió a Cristo ¿en dónde? Hechos capítulo 9, ¿ok? En Hechos capítulo 9, creo que entre el versículo 19 y 20, él se va a Sinaí, al monte Sinaí, recibe su nueva revelación, vuelve a la escena en el versículo 20-21, empieza inmediatamente a predicar su nueva revelación. ¿Qué es lo que él recibió en su nueva revelación? Son dos cosas principales. En primer lugar, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, los versículos 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo recibió un nuevo evangelio de parte de Dios. Es el evangelio de Pablo, es por eso que Pablo dice que es mi evangelio, porque Dios se lo dio a Pablo, él lo predicaba. Nosotros seguimos su ejemplo, siguiendo a Pablo, seguimos a Cristo, predicamos el evangelio de Pablo, es el evangelio de la gracia, es el evangelio de la muerte sustituta de Cristo Jesús, su resurrección 3 días después. Ese evangelio no se entendía antes. ¿Ok? Antes se predicaba ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. ¿Ok? El evangelio del reino. Entonces, el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia, es nueva revelación. Antes estaban predicando el evangelio del reino. Entonces, los fariseos tienen en mente el evangelio del reino. El evangelio de Pablo es algo nuevo. Este es el asunto en Hechos 15. La otra cosa es el cuerpo de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ahí está, me fue declarado el misterio. ¿Qué es el misterio? ¿Cuál será? Como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, antes de Pablo, antes de la revelación, no se dio a conocer. Siguiente página. A los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, primero a Pablo, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está. El misterio que Dios le dio a Pablo en su revelación es que somos miembros del mismo cuerpo, ¿ok? Gentiles con judíos, copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, el nuevo evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, lo que Dios le dispensó, le dio, la dispensación del misterio, parte de la dispensación que Dios le dio a Pablo, la nueva revelación. Es el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio de que somos
miembros del mismo cuerpo. Entonces son las dos cosas principales, el nuevo evangelio y la doctrina del cuerpo de Cristo, de que los creyentes ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Llegamos a ser nuevas criaturas, ya no somos judíos y gentiles, ya somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Eso es lo que Pablo empieza a predicar inmediatamente después de Hechos 9:20, ¿ok? Una nueva revelación y empieza a predicar con de nuevo. Y está predicando un nuevo evangelio y una nueva revelación con Dios, ¿ok? Y son dos cosas que no existían antes. Hermanos, estamos hablando de un cambio. Oh, es donde estoy. Ahí está. Estamos hablando de un cambio de dispensación. Entonces, cuando llegamos a Hechos 15 y vemos a estos fariseos creyentes, fariseos, ellos conocían la palabra de Dios, ellos sabían bien lo que decía, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ellos están bien enterados de la revelación de Dios hasta Pablo, ¿ok? Entonces, ellos voy a decirlo así. Ellos tienen toda la razón en decir esto. Ellos tienen toda la razón en decir esto. Es necesario ser circuncidados porque no pueden ser salvos sin la circuncisión. Y luego pero mandarles no es una opción. Mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, ellos están diciendo esto de buen corazón y con toda la razón con base en la escritura que tenían hasta entonces. ¿Ok? No están enterados de la revelación de Pablo, o si están enterados, si han oído algo, no han aceptado esa revelación como la autoridad de Dios. O sea, no han aceptado la nueva enseñanza de Pablo como la revelación de Dios, una autoridad absoluta. Y esta es la cuestión. Esto es lo que ellos están discutiendo en Hechos 15. No es el legalismo, es el cambio de dispensación, es el cambio de revelación. Dios dio más revelación progresiva en su programa, en lo que está haciendo a través de Pablo. En este capítulo la reconocen como la autoridad de parte de Dios, la autoridad absoluta. Entonces tenemos que repasar solo un poquitico de historia, ¿ok? Solo un poquitico de historia. Es que esto... Oh, media hora, más o menos. Ok, vamos bien. Vamos bien. Ok, vamos bien. Esta es la Biblia, Génesis, Apocalipsis, toda la estructura de la Biblia. Es que la estructura de la Biblia se establece por los pactos, ¿ok? Todos los pactos, son 8 pactos que Dios hizo con los hombres, ¿ok? 8 pactos principales, 3 con todos los hombres, pacto de Edén con Adán y Eva, pacto de Adán después de la caída y el pacto de Noé después del diluvio. Y empieza con Abraham con 5 pactos de promesa. Y estos pactos de promesa Dios los hizo únicamente con Israel, ¿ok? Y lo que quiero es, no vamos a repasar todos, pero quiero hablar solo un poco del pacto de Abraham y este pacto que llamo palestino, que he cambiado el nombre, es el pacto de la herencia, ¿ok? Es el pacto de la herencia. Pronto voy a cambiar esta imagen para que sea más preciso, ¿ok? El nombre es, porque tiene que ver con la herencia de los judíos. Voy a mostrárselo, ¿ok? Pero hablemos del pacto de Abraham, ¿ok? Porque el pacto de Abraham empieza en Génesis 12 y Dios va agregando un poco en el capítulo 13, 15, 17 hasta el 22 en donde lo ratifica con el sacrificio de Isaac, ¿ok? Entonces, en Génesis 12, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y aquí está la promesa de Dios, es como el pacto de promesa. Esta es la gran promesa. Cuando Pablo habla de la promesa en el libro de Gálatas, está hablando de esta promesa aquí. Haré de ti, Abraham, una nación grande, es Israel, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Vea, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, ¿ok? Cuidemos a la nación de Israel, hermanos. Y serán benditas. Y dice, en ti todas las familias de la tierra serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que ya toda bendición a partir de acá, toda bendición vendría a todas las familias de la tierra a través y por medio de Abraham y su familia, ¿ok?
Obviamente Cristo nació como en la tribu de Judá, en la nación de Israel, y él es descendiente de Abraham. Entonces él recibe esta promesa. Ok, es por eso que nosotros podemos participar en esta bendición porque Cristo forma parte del linaje de Abraham. Listo. Génesis 17. Porque Dios agrega aquí en Génesis 17 algo al pacto de Abraham que tenemos que tomar en cuenta en versículo 10. Génesis 17, 10. Este es mi pacto que guardaréis, ¿ok? Entre mí, vosotros y tu descendencia. Es Abraham y su descendencia, ¿ok? Después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Aquí está la circuncisión. La primera mención en cuanto a la circuncisión de como un mandato. Un requisito. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El pacto de Abraham, de edad de 8 años, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extraño o extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. El nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque el pacto de Abraham es incondicional, entonces es un pacto eterno. El varón incircunciso y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, véalo, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Fuera. Fuera. Muy sencillo. Condición de participación en el pacto de Abraham es la circuncisión. Si el hombre no se circuncidó, fue cortado del pueblo, excluido del pacto de Abraham. Entonces, cuando vemos a los fariseos creyentes en Hechos capítulo 15 diciendo que es necesario circuncidar a los varones creyentes nuevos convertidos porque no pueden ser salvos si no se circunciden. Esto es lo que esa es su referencia bíblica. Tienen toda la razón con base en la escritura hasta aquel entonces. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal guardar la ley entonces? Porque ellos tenían sus dos cosas, ¿ok? Tienen que circuncidarles y mandarles que guarden la ley. Esto de guardar la ley forma parte de lo que es el pacto de la herencia.